Hola, hoy les voy a presentar sobre la Primera Guerra Mundial de Rusia contra Alemania. Yo soy Renato Bernal. Y yo soy Vicente Vázquez. Esto fue en Alemania en 1914. Alemania declaró la guerra del Imperio Ruso del 1 de agosto de 1914. Se estima unos 2 millones de soldados rusos que murieron en el combate, mientras que las pérdidas totales fueron alrededor de 3,5 millones. Lo más importante fue el Imperio Ruso con Alemania el 1 de agosto de 1914. Eso es lo más importante. La ofrenda basada por el frente suroeste ruló en verano de 1916. Ayudó a muchos de los aliados del Imperio Austrohúngaro. Al borde de una derrota total, Alemania se vio obligado a trasladar sus tropas al frente de Rodano. La Primera Guerra Mundial ejerció una influencia contradictoria sobre Rusia y otros estados. La confrontación armada, que duró muchos meses, aceleró la modernización de todas las instituciones sociales. Quiere decir que aquella guerra pasó de ser la línea divisora entre la llamada viejo orden, que se puede caracterizar como estamental, y estatismo, que junto con el inevitable cambio de las élites gobernantes y el desarrollo de la democracia representativa, aumentó la intervención del Estado en todas las áreas de la vida cotidiana. Seguimos con la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Rusia fue aliada de los Ententes Cordiales, integrada por el Reino Unido y Francia. Las operaciones militares contra Alemania y Australia fueron parte de las obligaciones que se establecieron en el marco de la alianza. Sin embargo, los compromisos asumidos con los aliados dieron como resultado un conflicto de larga duración que agotó los recursos del país, conduciendo a la sociedad rusa a la profundidad transformación. Según quedó registrado, entre 775.000 y 1.300.000 de rusos murieron por la guerra. Los trágicos acontecimientos llevaron al colapso del Imperio Ruso y terminaron con los 304 años de la dinastía Romanov. El 3 de marzo de 1917 se proclamó la República, mientras la Revolución Socialista de octubre en 1917 dio inicio a la Guerra Civil de 1917 a 1923, que continuó aumentando el número de víctimas. Todo empieza bien. Las primeras victorias alarman al Estado Mayor alemán, que desguarnece el frente oeste de los cuerpos del ejército y una división de caballería, lo que posibilitará más tarde el milagro del Marne. Esta victoria está lejos de haberse debido únicamente a las razones tan celebradas en nuestra escuela. A continuación de la Primera Guerra Mundial, para el general Andolenkio, el ejército ruso que se une a la guerra de 1914 es uno de los mejores de su tiempo, pero está gravemente limitado por dos puntos débiles inherentes a su país: el tamaño de Rusia, 40 veces Francia, 2,5 los Estados Unidos, que agrava las dificultades logísticas y una economía en fuerte expansión del inicio del conflicto, pero aún no lo suficientemente consolidada para adaptarse a un enfrentamiento global de larga duración. Estos dos hándicaps van a obligar al ejército ruso a llevar a cabo su misión en condiciones inhumanas. Durante los primeros años del conflicto,
El 17 de agosto de 1914, Rusia lanza una ofensiva contra Prusia Oriental para que su ejército no está preparado. El Imperio ruso responde al llamado de Francia para permitirle resistir la ofensiva alemana en el Marne. Este combate en favor de los aliados, como lo denomina hoy el realizador e historiador Perturburger. Seguimos con la guerra. La historia de Rusia durante la Primera Guerra Mundial fue un periodo crucial, que la historia moderna del país comenzó con la entrada de este en la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, y acabó formalmente en marzo de 1918, con la firma del Tratado de Brest-Litov. Tras la caída de la monarquía y la implantación del gobierno soviético durante la Revolución de Octubre. Al final de la participación rusa en la Guerra Mundial, le siguió la Guerra Civil rusa, que sumió al país a un nuevo conflicto que duró hasta 1921. La autocracia que entró en el conflicto de 1914 se transformó en el primer gobierno socialista del planeta. En 1914, los rusos sufrieron una grave derrota en Prusia Oriental, en la que perdieron 100.000 hombres. En comienzos de 1915 lograron algún avance en el sector austro-húngaro, hasta que se desencadenó la contraofensiva de August von Mackensen en abril, que precipitó la gran retirada rusa del verano, en la que los rusos perdieron los territorios polacos, lituanos y parte de los bielorrusos. Pese a que la fallida ofensiva de Kerensky de julio dio paso a un contraataque de los alemanes en agosto y septiembre, que les permitió apoderarse de la Galitzia Oriental y de Riga. En noviembre los bolcheviques se hicieron con el poder en la Revolución de Octubre. En diciembre firmaron un armisticio con los imperios centrales, y en marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litov, que puso fin a la participación de Rusia en el conflicto mundial.